Bienvenidos a Ritmo Estratégico, la primera serie del podcast de Ciane Consulting. En esta serie convertimos el proceso estratégico y de innovación dentro de tu empresa PYME en hábitos. Pensar, decidir y ejecutar con agilidad, innovación y cadencia. Cada mes partimos de un pilar de contenido. Lo desglosamos en 3 temas clave y lo traemos al podcast con casos, herramientas y avances que usamos en proyectos reales. Hola Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Buenos días, Carlos. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Otra vez aquí en otro episodio más de este podcast. Bueno, un poquito el objetivo de hoy es continuar con lo que ya hemos empezado, ¿no? Aquí en Ritmo Estratégico. En primeros episodios hablamos de estrategia un poco a nivel general, ¿no? Un poco la teoría un poco más profunda. Después hablamos también en el segundo episodio de aspectos de valor, sobre todo. Hablamos de herramientas y aquí hablamos de DAFO. No sé si Sí. que le estuvimos dando un buen rato. Estuvimos rato. Sí, Pero bueno, creíamos que era importante empezar con una herramienta sencilla pero potente, y el objetivo de ello es un poquito continuar con herramientas, dar un poco más a vuestro alcance herramientas para poder hacer esta parte de análisis y diagnóstico, para después poder acabar pues llevando a cabo la estrategia. Entonces, un poquito, Carlos, sin más dilaciones, el objetivo de hoy es hablar de herramientas de diagnóstico inicial, ¿no? Que le podríamos llamar, para entender cómo funcionan los negocios y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Esta foto inicial para empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es un diagnóstico inicial? ¿Cómo lo deberían utilizar las empresas y cómo un poco lo utilizamos nosotros también? Bueno, pues si me permites, haré cierto paralelismo con lo que puede ser, por ejemplo, correr una maratón. ¿Vale? Correr una maratón o hacer cualquier tipo de actividad. Cuando estamos hablando de diagnóstico, estamos en la fase de análisis, y entiendo que continuamos hablando de la fase del análisis, porque tener una fotografía perfecta de lo que es la empresa nos va a facilitar luego el proceso. Vale. Pues sería lo mismo. Imaginamos... Yo no corro, o sea, si me quieres explicar lo del ejemplo de la maratón... Bueno, sería lo que se recomienda. En lugar de ponerte a correr ya de hoy para mañana, que también puede ser una opción. Vale. Hombre, lo bueno es ver en qué estado estás tú para saber si puedes correr una maratón. Vale. Y si no, cómo puedes prepararte para poder llegar a correr una maratón, o sea, conseguir el objetivo minimizando el riesgo. ¿Vale? El riesgo de que tengas una fractura, de que tengas una lesión grave, o incluso de que puedas tener alguna repercusión importante a temas más de corazón y demás, ¿no? Cuando hablas de salud, es salud física, pero también mental, o sea, aquí habría... Sí, en las dos, obviamente, ¿no? Cuando hablas de hacer una maratón, tienes que estar preparado físicamente, pero luego la cabeza también la tienes que tener preparada. No es que yo sea experto en maratones, ¿no? Pero entendemos del tema. Pues te harías un análisis, ¿no? Una analítica de sangre. La diagnosis, lo que se hace en el tema de la empresa, lo mismo en una analítica de sangre, donde tú ahí ves todos tus parámetros, ¿no? Entonces puedes ver, ¿no? La analítica te puede decir si tienes alguna cosa que no está bien, ¿no? Los hematocritos, el hierro, si los glóbulos rojos, exactamente, que si el colesterol, que si etcétera, ¿vale? Entonces lo mismo sería en el mundo de la empresa. Vamos a analizar, en la situación en la que estamos, si podemos luego correr una maratón. Y nosotros lo que hacemos con las empresas, y es el mensaje que nosotros queremos transmitir a las empresas, es que antes de continuar hagan un buen análisis. Entonces, todas las herramientas que nosotros estamos proporcionando justamente vamos a ver cómo están sus hematocritos y cómo está su nivel de hierro para poder empezar a conseguir los objetivos estratégicos. Vale, porque un poquito la idea, ¿no? La idea es, esto se puede sistematizar o se puede... ¿no? Pensar, pero igual no aterrizar. Y claro, pensando ahora, intentando conectarlo con el ejemplo que me ponías de la maratón, si yo me analizo a mí internamente y me dicen que el hierro está, no sé cómo funciona el tema del hierro, pero está a 200, no sé, igual que controles más de analíticas, me lo dirías tú, pero si está a 200 y sé que 200 es un nivel medio tirando abajo, esto ya tengo una foto inicial de cómo tengo el hierro, ¿no? Si, por ejemplo, después me analizo el colesterol y veo que el colesterol estoy bien, pues no, pues de este ámbito en particular, ¿no? Estoy bien comparado con
con lo que serían las medias, las métricas, ¿no? sí. Las métricas, que al final esto se saca comparando. Entonces, a nivel de la empresa sería lo mismo, ¿no? Hacer la foto teniendo en cuenta todos estos aspectos distintos que muchas veces van mucho más allá de un análisis 360 de tecnología o de innovación o de algún aspecto en particular, sino hacerlo un poco más a nivel estratégico de la empresa, ¿no? Sí, mira, tú obviamente, yo no es que entienda de analíticas, pero es que llega una edad de que te recomiendan que tienes que hacerte analíticas, entonces te las miras, obviamente. A ti me imagino que llegará. En la analítica, al final, ¿qué es lo que se hace? Se aterriza, ¿eh? Se aterriza cuál es tu estado. Pues lo que se pretende en la empresa es analizar y aterrizar cuál es el estado de la empresa. Obviamente, lo importante es aterrizar. Vale. Aterrizar, y nosotros lo que pretendemos con las empresas, nuestra metodología es pasamos diferentes cuestionarios, diferentes test, aparte de hacer entrevistas con los directivos y personal de las empresas, y todo esto que va saliendo, todos estos análisis que nosotros vamos haciendo, los aterrizamos con una plataforma en la que ahí van quedando todo lo que vamos analizando. Porque al final la analítica se trata de tener un documento en el que tú puedas comparar cómo estás hoy de cómo estás en el futuro. Vale, o sea, sistematizamos lo que sería la parte del análisis de tener una foto de, en este caso, pues cómo está tu negocio, cómo está tu empresa. Vale. Esto es muy interesante, y para que entendáis un poquito lo que sería una sistematización de un análisis de diagnóstico inicial de una empresa, aquí habría que tener varios aspectos en consideración, ¿no? Dentro de lo que sería el análisis lo podríamos separar en módulos, o incluso le llamaríamos en dimensiones. Estas dimensiones podrían empezar desde la estrategia, igual las menciono un poquito todos y después las vamos profundizando, ¿no? Pero entender a nivel estratégico cuáles son las ideas de la empresa y cuál es la foto a día de hoy, cuáles son el tema de los procesos internos de la empresa, ¿no? Cómo funciona a nivel de procesos, cómo funciona también a nivel de productos, pues cuáles son el estado actual de cómo trabajamos con los productos dentro de la empresa, o los servicios, ¿no? Para las empresas de servicios también. Después también hablaríamos de aspectos de innovación, después de cultura y de personas, de cultura organizativa, de personas. Y ya la última parte un poco más candente, ¿no? El tema de tecnologías y la innovación. Bueno, recursos humanos, departamento de compras, todas aquellas dimensiones que consideremos que son relevantes para el desarrollo de nuestro negocio. Entonces, teniendo claras cuáles son todas las dimensiones que hemos de analizar, iríamos analizando cada una de ellas para ver en aquellas cosas que estamos preparados para correr la maratón o tenemos que mejorar para correr la maratón. O a lo mejor nos damos cuenta de que para poder correr una maratón, con los recursos, con la situación que nosotros tenemos de la empresa, pues al principio tenemos que salir a caminar. Claro. ¿Vale? Esta es la idea, pero tenerlo claro. Entonces evitamos minimizar el riesgo y podernos hacer daño a futuro. Esta es un poco la idea del análisis, teniendo claro también cuáles son los objetivos estratégicos. Aquí el objetivo estratégico sería qué tipo de carrera, en este caso, queremos hacer. Que eso sería un poco, cuando hablamos de sistematizar este diagnóstico inicial, la primera parte, justamente ahora que hablabas de la estrategia, la primera dimensión es, ostras, ¿tenéis una estrategia implementada o no? ¿En qué nivel está? ¿No? Aquí también no es solo si es blanco o negro, sino qué niveles. Aquí lo que nos interesa capturar es si es una fase muy inicial, si tiene áreas o posibilidades de mejora, o si ya está en una fase muy avanzada que igual pues están muy perfeccionadas y no hace falta o no haría falta trabajar en esos aspectos, ¿no? Pero eso sería la primera dimensión, la parte de estrategia, si tienen un objetivo estratégico o no, ¿no? Si realmente están llevando a cabo acciones en ese sentido. Claro, aquí las pymes básicamente carecen de una estrategia formal, van al día a día. Entonces, lo primero que nosotros cuando entramos en una empresa les preguntamos qué tienen como hoja de ruta o definido como estrategia. Ya hay alguna empresa que ya nos hemos encontrado que ya están trabajando con algún plan estratégico, pero esta es la primera dimensión. Entonces analizamos cuál es su estrategia. Vemos si se han parado a reflexionar, si tienen un equipo de planificación estratégica, que aunque sea una empresa de 10, 12 personas, el equipo puede ser 3, 4 personas. Claro. Esto es importante. Si este equipo se para a pensar cada mes o a controlar la implementación de la estrategia, entonces esto sería la primera fase, incluso el grado de desarrollo de los objetivos estratégicos. Hay empresas que
no tienen objetivos estratégicos más que el día a día, que es vender para intentar mantener la organización y tendrían un tipo de estrategia que sería una estrategia emergente, ¿no? Si volvemos a lo que explicábamos, creo, el primer día, ¿no? Lo que decía Mintzberg, ¿no? La estrategia emergente, que no siempre se puede tener un plan formal, claro, pero también si volvemos a la lógica, lo que tendríamos que tener es una estrategia racional, deliberada, junto con la estrategia emergente que tienes que hacer al día a día. Esto sería la primera dimensión, el tema de cómo están a nivel de estrategia. Segunda dimensión. No sé si aquí se te pasaba algo por la cabeza que igual te he quitado la palabra, a nivel de la primera dimensión. No. Un poquito esto sería la idea, sí, ¿no? La primera es ver si hay estrategia. Sí, estrategia y si hay esos objetivos, que aquí es importante. La segunda, un poco, para ir introduciendo dimensiones, el tema de producto. Sí, porque al final la gente lo que quiere es ir a vender, ¿no? Al final, la empresa, tú acabas generando valor si puedes poner algo de lo que tú eres capaz de hacer en el mercado y que te paguen por ello y capturar la parte del valor que tú puedas apropiarte. Generalmente es el segundo paso que hablamos con las pymes, producto. Entonces aquí analizamos cuál es el producto de la empresa. Y aquí no son tanto preguntas, que también pueden ser específicas, pero no son tanto preguntas de qué tipo de producto estás sacando al mercado, etcétera, etcétera, sino de cómo interactúas con el producto o con el lanzamiento de nuevos productos, por ejemplo. Para poner un ejemplo, si una empresa saca un nuevo producto, cuando lo vende, sigue, ¿cuál es el seguimiento del producto? ¿Realmente hay una continuidad? ¿La empresa cómo recibe las áreas de mejora del producto? ¿Es cuando el cliente se queja de forma reactiva? Esto sería un nivel bajo, ¿no? Si lanzas un producto al mercado y no pasa nada y la gente lo va comprando, pues esto es una opción, ¿no? Está bien, pero la idea también es saber, ostras, ¿qué está pensando el cliente sobre el producto o sobre el servicio? ¿Cómo lo está percibiendo? Generar ese feedback, ¿no? Cada vez las empresas y las pymes esto es algo que no están haciendo o cada vez lo están empezando a hacer, pero las grandes empresas es una de las políticas más importantes de tener feedback constante del producto que sacan o servicio que sacan al mercado. Entonces, en función de este nivel, ¿no? También ver cómo reacciona el cliente al producto. Claro, en cuanto al producto, lo que dices tú del lanzamiento, que sería una de las fases que nosotros analizamos de los productos. Hay empresas que tienen más capacidad de generar producto nuevo y hay otras empresas que llevan 30 años con el mismo producto. Esto es uno de los análisis que nosotros hacemos. Cuando las pymes lanzan nuevos productos al mercado, lo lanzan y, por desgracia, muchas veces en función de lo que han lanzado y lo que están haciendo, van pivotando y van haciendo las mejoras a post. Exacto. Una de las cosas que nosotros valoramos es si previamente a lanzar un producto hacen algún tipo de investigación para ver si el producto va a tener cabida en el mercado. Claro. Esto se hace no mucho, pero sí que se hace sobre todo en las startups, cuando se está desarrollando un producto, sobre todo si es muy innovador, lo que se recomienda es hacer un pequeño estudio de mercado, aunque sea solamente el test de concepto. Si haces un test de concepto, pues al menos ya puedes ver tus clientes, puedes hacer un pequeño test de concepto para ver si tus clientes ese producto les va a poder interesar. Si lo valoran, si después el cliente sigue siendo el mismo y si después pagan por ello, ¿no? Que exacto, es lo que siempre... Y luego sí lo van a pagar, ¿no? Pero al menos tienes el test de concepto. Claro. Luego ya podríamos ir al test de producto, lanzar un mínimo producto viable, pero bueno, al menos un pequeño estudio de mercado para ver si tiene cabida con los clientes que tenemos. Que esto las empresas, las pymes no están acostumbradas a hacerlas. Como tú bien has dicho, ¿no? Las grandes empresas, ¿no? Y las empresas que volvemos a lo mismo, que tienen grandes recursos y tienen dinero para hacerlo, la hacen. Las pymes estarán pensando es que nosotros no lo podemos hacer, que no tenemos dinero. A veces es algo tan sencillo como hablar con 5 o 6 clientes, irlos a visitar y en la visita que puedes hacerles de cortesía a cada año les puedes explicar, oye, mira, por cierto, échame una mano, me gustaría tener tu opinión de primera mano sobre este producto que quiero lanzar. Pero antes de ir ya a esa fase, sí que nosotros utilizamos una herramienta
que es de análisis. No sé si quieres que vayamos por ahí y Sí, bueno, expliquemos. el tema de la herramienta del diagnóstico, ¿te refieres? Sí, de producto, sí, de la cartera de producto. Bueno, sí, esto justamente dentro de lo que es el diagnóstico ya se empieza a hablar de producto. Esto después ahora, si quieres, lo empezamos a hablar como herramienta ya un poco individualizada, que es la matriz de la Boston Consulting Group, que esta la explicaremos un poquito con ejemplos un poco más mainstream o más generales para que todo el mundo lo visualice, y después también con un ejemplo en ese sentido de una pyme para que se pueda ver también, ¿no? Pero cuando hablamos de producto también trabajamos otras herramientas, ¿no? Dentro de este diagnóstico, aquí es importante remarcarlo, hay distintas dimensiones que de aquí ya se pueden ver cuáles son los gaps, ¿no? Cuáles son las áreas de mejora para cada una de estas dimensiones, y después se pueden trabajar herramientas individualizadas para analizar cada una de esas dimensiones de forma individualizada, ¿no? Pues si quieres, si toca hoy, hablamos de sí, esta dimensión, de la de producto, y analizamos pues esta herramienta que también es de fácil aplicación, pero como todas las herramientas requiere de pararse a pensar y darle una vuelta, ¿no? De la matriz de la Boston Consulting Group, que de hecho en los años 70, ¿no? 80, cuando ya el mercado empieza a tener cierto protagonismo y ya no solamente todo lo que ponías en el mercado era absorbido, sino que empieza a haber competencia, los clientes empiezan a tener protagonismo en el mercado, ¿no? Pues aparecen diversas matrices que vienen de consultoras. Se le llama la matriz de la Boston Consulting Group, obviamente, ¿no? Porque es de la consultora de la BCG. Hubieron 2 o 3 consultoras que también sacaron otras matrices que también nosotros utilizamos, pero en fases un poquito más ulteriores. Pero en esta matriz esto es relativamente sencillo. Es poner en cajitas tu cartera de productos si tienes más de un producto. Si solamente tienes un producto, hombre, pues a lo mejor puedes tener un problema, ¿no? Excepto que este producto vayas haciendo innovaciones y lo vayas adaptando a lo que requiere el mercado. Pero en la matriz de la Boston Consulting Group, aquí es un cuadrante, son 4 cajitas. Yo si quieres, Carlos, perdona, creo que es súper interesante y le dedicamos una parte dentro del podcast, si quieres ahora a continuación, pero antes me gustaría cerrar un poco lo que son las dimensiones de este análisis de diagnóstico, donde había las dimensiones de estrategia, producto, igual después entraríamos con temas de procesos que también hay que analizar antes. Lo digo porque está de coña, pero esto ya es entrando un poco más en detalle, que yo creo que lo podemos profundizar, pero la idea sería que dentro de para cerrar un poco la parte del diagnóstico, perdona, que me acuerdo en el episodio anterior que creo que también me avanzaba con el valor que tenía. Vamos para arriba, vamos para abajo, esto es lo que tiene... Es lo que tiene tener muchas cosas. Improvisar y tener muchas cosas en la cabeza. Muchas cosas en la cabeza. Pero un poquito ahora entramos. Lo que sí que es interesante dentro de este diagnóstico, esta foto inicial, después de analizar estrategia, analizar producto, analizaríamos temas de procesos, ¿no? De cómo estamos trabajando internamente, si dependemos de recursos internos para hacer los procesos o también hay externalidades, si hay dependencias, ¿no? Es lo que hablabas tú antes de la parte del poder de dependencia de proveedores, dependencia de clientes, ¿no? Todo este tipo de cosas que también nos hacen ver cuál es la foto a nivel interno en ese sentido. La parte más de cultura, ya un poco para pasarlo por encima, nos metemos en la BCG. La parte de cultura y organización, ¿no? A nivel de personas, de cómo está la organización, si es más jerárquica, si es menos jerárquica. Tuvimos un cliente que tenía una estructura organizacional muy plana, ¿no? Que trabajaban como que no había ni director general, ni directora de recursos humanos, ni estaba todo un poco... Pues ver cómo funcionan internamente, porque esto también pues cambia mucho las áreas de mejora y la manera de trabajar, ¿no? Claro, esto a nivel de comportamiento organizacional también es importante, ¿no? Esta dimensión, porque una estructura plana, sí, a ver, y que es verdad que cada vez hay menos estructuras jerárquicas, pero sí que tienen que haber estructuras organizativas en diferentes niveles de responsabilidad. Claro. ¿Vale? Ya no hablamos tanto de jefes, sino de responsabilidades, ¿no? Entonces, claro, cuando no se asignan estas responsabilidades como estructura organizacional, pueden haber problemas, ¿no? Entonces, lo que nosotros también hacemos es vamos a ver cómo está organizada o cuál es la estructura de la organización. Entonces, también, ¿no? Pues con entrevistas y con herramientas, lo que vemos es
en qué disposición está la empresa a nivel organizacional. Y detectar un poco los gaps, porque al final nosotros tenemos un poco la idea de qué es lo que puede funcionar mejor en función del sector, en función del tipo de negocio, pero claro, siempre hay pues, modelos y maneras de trabajar que muchas veces pues incluso nos sorprendemos de que funcionen y que sean distintas a lo que es un poco la teoría o la realidad de otros negocios, ¿no? Entonces sería la parte, por ejemplo, también a nivel de estructura organizacional, pues el número de trabajadores, estas son preguntas que también hacemos a las empresas. Cómo están estructurados estos trabajadores, qué roles o qué porcentaje de los roles son más operativos o más estratégicos, para saber también si hay gente que se dedica más a pensar o más a ejecutar, ¿no? Un poco también aquí la multidisciplinariedad de los trabajadores, si son gente más flexible o cada uno tiene su rol dentro de la organización. Entonces, estas son preguntas que también... La rentabilidad de los trabajadores, obviamente, es una de las cosas que se mira porque tú tienes que compararte con la rentabilidad o con lo que están haciendo las otras empresas, ¿no? Entonces hay ratios también para ver dentro de la estructura, ¿no? Qué parte de beneficio en función del trabajador. Esto también va en función de los sectores, ¿no? Claro. Hay sectores en que, por ejemplo, el tema de la consultoría depende del tamaño de la empresa que sea, pues a lo mejor el ratio trabajador pues se supone, si son horas persona, pues a lo mejor una consultora grande pues serían 400 euros de facturación hora persona, que al cabo del año serían 400.000 euros. Una consultora pequeñita, pues a lo mejor pues con 90.000 euros consultor ya sería lo mismo en el resto en los sectores, ¿no? Los sectores te dicen que un trabajador, pues un trabajador pues tiene que tener o representa una cifra de ventas de X miles de euros. Esto también lo analizamos porque a veces el problema está en que sí que tienes los trabajadores, pero no lo suficientemente capacitados como para afrontar lo que te está pidiendo el mercado. O que está, ahora con lo que me dices, me parece muy interesante, que también puedes detectar, haciendo este análisis, ¿no?, que tus trabajadores están muy bien pagados o pagados por debajo de lo que igual sería, por ejemplo, lo ideal, ¿no? Y esto también te da ideas de si hay áreas de mejora en ese sentido, ¿no? Por supuesto. Si no estamos siendo suficientemente rentables, ¿por qué no estamos siendo suficientemente rentables? O en el caso de que nuestros trabajadores estén muy bien pagados, pues ¿qué conlleva todo eso, ¿no? Y qué implicaciones tiene? No, incluso también esto, lo que nosotros intentamos valorar es lo a gusto que están los trabajadores en las pymes, ¿no? Claro. El clima laboral, porque esto también es un factor que incide en el rendimiento y en la performance global de una empresa, ¿no? No solamente ratios de productividad ni ratios de salariales, sino también ratios de lo a gusto que están los trabajadores, porque esto es una de las cosas que también hay que valorar dentro de las pymes, que los trabajadores y sobre todo las generaciones que vienen están sacrificando salario por bienestar profesional en el sentido de poder contribuir a la empresa, de poder conseguir objetivos personales relacionados con los objetivos profesionales. Entonces, esto también es una de las fuentes de ventaja competitiva que nosotros también analizamos mucho, ¿no? El personal que está dentro de una empresa. Al final, es lo que nosotros le llamamos la fase nuestra del DIC, ¿no? Del diagnóstico interno de consultoría, que englobamos todas estas dimensiones. Y esto que puede parecer dispar, ¿no? Que, ostras, están hablando de recursos humanos, de estructura organizacional, de estrategia, de producto, de procesos. Ahora faltan un par de cosas más también. Esto no está desestructurado y no está desorganizado. Esto está sistematizado, ¿no? Como hablábamos antes, que al final muchas veces el problema no es el saber si esto es bueno o malo o se puede mejorar. Muchas veces es el saber qué preguntarse y qué cosas tengo que tener en cuenta para saber si mi negocio está yendo hacia la dirección correcta o no, o cuáles son las áreas de mejora, ¿no? Porque a veces está aquí el problema, ¿no? Claro, de hecho, las empresas tienen todo esto dentro de la coctelera. Las empresas tienen dentro de la coctelera recursos humanos, tienen ciertos objetivos, tienen ciertos problemas financieros, tienen producto por ahí. El problema es la falta de sistematización. Claro. Ese es el problema, ¿no? Claro. Porque si no lo tenemos sistematizado, si no tenemos bien claro cada una de estas dimensiones en el estado en las que se encuentran, no sabremos cómo mejorar o cómo corregir ciertos problemas, ¿no? Claro. De ahí la importancia que nosotros le damos al pararse a pensar y sobre todo a esta fase analítica que ya vamos, pues creo que con este será el segundo podcast, ¿no? Del diagnóstico, ¿no? Del análisis. Sí. Y le seguiremos dando importancia y sobre todo aterrizarlo y que existan herramientas en las que podamos ver
cuál es el aterrizaje en un momento determinado y qué es lo que estamos haciendo y poder comparar, ¿no?, momentos a lo largo del tiempo, a lo largo de un periodo de tiempo, poder ver qué está pasando dentro de la empresa. Claro, porque por ejemplo una foto, o sea, dentro de esta foto, ¿no?, del diagnóstico inicial que estamos hablando desde que hemos empezado el podcast, habría la parte de la innovación, ¿no?, que igual tú vas a las empresas y les preguntas, ¿cómo vas de innovación?, ¿no? Depende del tipo de pregunta que hagas, la respuesta puede ser muy buena Claro. o muy mala, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de innovación que estás sacando adelante, ¿no? ¿Qué porcentaje de los ingresos de tu empresa se debe a modelos de negocio digitales? ¿O cómo está de digitalizado tu negocio en ciertos aspectos? Claro, todo este tipo de cosas es lo que dices tú, ¿no? Cambian la foto ahora, puede ser muy distinta a la foto en un año y sobre todo cuando hablamos de tecnologías e innovación, ¿no?, que son los dos. Claro. Primero, cuando vamos a las empresas y comentamos el tema de la innovación, ojo, que la gente dice, no, sí, he puesto un CRM en mi empresa. O sea, la innovación no implica necesariamente que sí, tecnología. La innovación es cambiar un proceso en lugar de hacer A más B más C, hago A y C y B me lo puedo saltar. Eso también forma parte de la innovación, ¿no? Luego sí que está la innovación tecnológica, ¿no?, que es cuando te dicen, no, sí, yo ya estoy utilizando la IA, ¿no? Está muy bien, esto es una innovación tecnológica, pero ojo, ¿para qué estás utilizando la IA? ¿Estás capacitado para utilizar la IA? Que en principio todos diríamos que sí, porque todos estamos capacitados para todos, ¿no? Al menos eso es lo que pensamos, pero de lo que se trata es si hay que hacer una innovación y innovamos con temas tecnológicos, tenemos que estar preparados también y que esté alineado estratégicamente con nuestros objetivos, ¿no? Porque hay muchísima tecnología que, hombre, está la tecnología aeroespacial. Muy bien, yo tengo una empresa de distribución de frutas. Pues bueno, la tecnología aeroespacial la podría incorporar. Bueno, pues sí, para hacer seguimiento aeroespacial pues podría ser, si soy productor, ¿no?, y tengo ahí mis manzanos, pues bueno, pues podría ser con drones, pero bueno. Y ahora que me sacas lo de me acaba de venir a la cabeza el ejemplo de una empresa de frutas. Imagínate que, ostras, pues quiero implementar blockchain, ¿no?, hablando de tecnología, blockchain para la trazabilidad desde el momento en el que el frutero saca o la empresa saca la manzana del árbol hasta que llega al cliente final y se la come y tal. Claro, igual no hace falta un sistema de blockchain, igual con un sistema de QR hasta que el cliente acaba comprando es suficiente y a nivel de tecnología pues no hace falta innovar tanto porque igual el mercado no está preparado, no lo va a valorar y no lo va a pagar. O a lo mejor podría servir, pero es tanto el coste que no vamos a amortizar a corto plazo, ¿no? Claro. Esto son cosas que nosotros también analizamos con las empresas, ¿no? ¿Cuál es el grado de innovación? Si tienen cultura innovadora. Claro. Como tú bien decías, si parte de su cifra de ventas o de su beneficio, mejor hablaríamos de la cifra de ventas, ¿no? ¿Qué parte de tu cifra de ventas estás dedicando a la innovación? Si la innovación investigación y desarrollo se convierte en una constante, si hay esta cultura, si no hay esta cultura, hay empresas pymes que no tienen por qué tener esta cultura, ¿no? Pero es que al final hacer un pequeño cambio en un producto también forma parte de la innovación, ¿no? Claro. Sí, entonces eso también forma parte del análisis del diagnóstico interno. Claro. Y ya justo, mira, las dos cosas que faltaban un poquito, tecnología e innovación, ya lo hemos capturado ahora con este ejemplo que ponías. Entonces esto sería la foto para cerrar lo que es el diagnóstico inicial que desde desde Ciane Consulting en este caso, pues realizamos a las empresas, pero las empresas, la idea es que deberían, ¿no? O creemos que sería muy interesante que las empresas hicieran esta reflexión de entender y analizarse en todos estos campos o en todas estas dimensiones para después a partir de allí tener la foto de, ostras, en función de nuestros objetivos estratégicos, dónde queremos llegar y lo que es la foto inicial, hay estos gaps. Hay este gap en esta dimensión, este gap en tema de organización, y aquí tener una foto de áreas de mejora. Que claro, la idea nuestra es darles las herramientas para que las utilicen y puedan ser autosuficientes, obviamente. Claro. Por eso estamos en este podcast. Claro. Sí, pues yo creo que para cerrar el DIC, yo creo que está de coña. Hay otros, un poquito lo que podemos acabar de hacer en este podcast es explicar muy por encima alguna herramienta, si quieres comentar alguna, y si no nos vamos a lo que te he quitado de las manos de la lengua antes, el tema de la BCG, que yo creo que aquí podemos explicar unas cuantas cosas. Hombre, yo no lo sé si tendríamos que quizá dejarlo aquí y generar la expectativa del próximo
del próximo podcast y lo que ya hemos empezado a hablar de la herramienta de la matriz de la Boston Consulting Group. Sí, lo dejamos para el próximo o vale, sí. No sé tú cómo lo ves. Sí, me parece perfecto. Un poquito episodio 2, episodio 3, parte ya análisis, está un poco más profunda para que se entienda un poco más hasta dónde hemos entrado, y después igual al siguiente episodio podríamos hablar un poco de la matriz de la BCG, y ya en próximos un poquito de cuando ya nos hemos analizado y nos hemos visto el ombligo, después cómo queremos competir, y aquí creo que sí también podemos dejar un poco lo que sería un avance. Sí. Hemos dado una abrebocas, ¿no?, que se le llama de esta herramienta, que es muy interesante. Incluso hasta la gente, los que nos siguen, que ya son muchos seguidores que tenemos, pueden empezar a mirar incluso por internet, ¿no?, que es lo que hace todo el mundo, ¿no?, de qué funciona la herramienta, empezar ya a aplicarla en su empresa. Y ya para el próximo podcast, si te parece, dejamos... Me parece genial, lo dejamos aquí y seguimos un poco con la parte de análisis y un poco ya de dónde estamos posicionados en el mercado y cómo queremos competir, ¿no? Un poco la parte de posicionamiento, y aquí también entrará la parte de la BCG para próximos episodios. Estupendo, muy bien, Gerard. Muchas gracias, Carlos. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Si te ha gustado el contenido y quieres saber más, visítanos en cianeconsulting.com.